Palabra de vida para un nuevo día. Con el Padre Rubén Darío Bedoya. ...26 de febrero del 2025... del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: «Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos». Pero Jesús le respondió: «No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Marcos capítulo 9, versículos 38 al 40. El tema de los exorcismos no deja de ser siempre un tema escalofriante, un tema que puede llamar la atención de muchos, y sobre todo para aquellas personas que les llama la atención, sobre todo las películas de terror y todos estos dramas que hacen escalofriante las cintas de los cines, y entonces no deja de ser siempre taquilla una película de terror escalofriante, de miedo, de exorcismos, del diablo y de, tantas cosas que siempre llaman la atención. Pero cuando el Evangelio nos habla a nosotros de que Jesús expulsa un demonio, que los discípulos expulsan el demonio, esto es un mandato divino. Recordemos que Jesús le dice a sus discípulos: vayan y prediquen el Evangelio. A toda criatura que se convierta se salvará después de haber recibido el bautismo. Curen a los enfermos que haya, expulsen a los demonios y díganles que el reino de Dios está cerca. Por lo tanto, ese tema de expulsar demonios es un mandato divino, podríamos decirlo, es una facultad que Jesús da a aquellos que en su nombre van a predicar. Pero el texto del Evangelio que hoy acabamos de escuchar, le dicen a Jesús que hay alguien que está expulsando demonios pero que no es del grupo de ellos. Entonces, como no es del grupo, se lo han prohibido. Este tema es bastante delicado. Les voy a contar algo. Por ejemplo, en las diócesis, en las jurisdicciones eclesiásticas de las cuales todos pertenecemos, hablo por ejemplo de la jurisdicción nuestra aquí en Quito, también en cada ciudad de la cual usted pertenece, de seguro que en la misa ha escuchado el nombre de su obispo. Él, que es el gran sacerdote de la diócesis, tiene la facultad de nombrar en cada diócesis a un padre especializado en esto, en exorcismos, en liberaciones, en posesiones. Todo sacerdote, aunque es mandato divino, todo sacerdote puede actuar porque es sacerdote y actúa en nombre de Cristo, pero es el obispo el que debe de nombrar a un padre exorcista, y entonces le da una bendición especial y él es oficialmente el que debe atender estos casos. Puede ocurrir también que en ciertos grupos religiosos, también católicos, o grupos que no son católicos, donde todo mundo, no más porque se siente iluminado por el Espíritu Santo, y entonces estas corrientes
carismáticas, donde es efusión, donde son gritos, donde son alabanzas, donde el Espíritu Santo es el que aparece más que el Padre y que el mismo Hijo, donde el Espíritu Santo es el que lo hace todo, indudablemente que sí. La palabra de Dios nos dice que sin Él no se hizo nada de lo que existe, de lo que hay. Pero cuando estos grupos son como tan exageradamente fanáticos, no falta también quien haga exorcismos, expulse demonios y entonces como que es el experto. Esto hay que tener, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado porque la iglesia tiene algo que se llama la comunión, y cuando hablamos de comunión no es aquella hostia que tú recibes, que indudablemente se llama comunión, sino que es vivir en comunión con la iglesia de la cual nosotros estamos. Cierto es que el Evangelio dice que todo aquel que no está contra mí está a nuestro favor y no lo va a hacer en contra mía, pero sí hay que tener mucho cuidado a quien nosotros confiamos estos misterios que encontramos en el Evangelio y que solo han sido entregados a aquellos que Él ha elegido. Que el Señor bendiga a nuestra iglesia, que el Señor bendiga todos estos problemas, porque negar que el demonio existe es una fortaleza para Él incluso. Que el Señor nos libre y nos favorezca de pronto de tener una experiencia terrible de estas y que nos sirva también a nosotros para estar afianzados siempre en el nombre de aquel del cual se expulsa al demonio, como dice también el libro de los Filipenses. Al nombre de Jesucristo, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el infierno, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.